Primera Tesalonicenses. Capítulo 5. Primera Tesalonicenses 5, versículo 16. Quisiera que lo leyéramos todos. ¿Ya lo tiene? Para que lo leamos al unísono. ¿Que lo tiene? Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Amén. Estamos enseñando estas últimas reuniones acerca de 7 directrices que se encuentran en esta porción. Y hemos hablado de 3, que es el gozo del Señor, la alegría. Debemos de buscar estar gozosos, ¿verdad? Regocijarnos en el Señor. ¿Se acuerda usted de esa palabra? ¿Cuántos han podido hacerlo? Yo veo algunos rostros que dicen más o menos, porque sí, hay mucha gente que está pasando por dificultades, pero aún en medio de las dificultades debemos estar gozosos, ¿verdad? Hablamos de la oración. ¿Se acuerda algo usted de ese tema de la oración? ¿Ah? Yo me acuerdo de algo que dijimos, y era orar por nuestros pastores. De eso me acuerdo. ¿Cuántos han estado orando por su servilleta? Poquitos, pero gracias a los poquitos. De veras, oren por nosotros, se lo pedimos. Es difícil tratar con Mauricio y a veces necesitamos la oración de la iglesia. Amén. Y lo que vimos la semana pasada es la gratitud, ¿verdad? Dar gracias a Dios por todo. Y vimos que es una puerta, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Es imposible entrar a la presencia del Señor con queja. Con queja. Claro que nos podemos quejar en el sentido de pedirle a Dios ayuda, pero no quejarnos delante de Él porque Él ha sido bueno. No quejarnos contra Él, es lo que quiero decir, porque Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Y hoy vamos a ver el cuarto, que es no apagar al Espíritu. ¿Cuántos se dan cuenta que en ese versículo la palabra o el nombre Espíritu está con una E mayúscula? Y para los que nos acordamos poquitas cosas de español, que yo realmente no me acuerdo de casi nada. Si usted me dice que es un diptongo, yo le voy a decir que es una comida de Puebla, porque suena chongo zamorano, alguna cosa así, diptongo o esdrújula, y de eso ya no me acuerdo casi nada. La verdad es que uno estudiaba para pasar solamente a los exámenes, ¿no? Pero sí, algo que sí recuerdo es que cuando hay una letra mayúscula y no es al principio de una frase, es que es una primera persona, está hablando de alguien, de una persona, y en realidad está hablando del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y es lo que hoy vamos a estudiar. Pero no podemos estudiar esta palabra sin pedirle al propio Espíritu, que es el Espíritu de revelación, el Espíritu de conocimiento de Dios, que nos revele su palabra. Entonces voy a pedirle que incline su rostro una vez más y que no solamente me escuche en la oración, sino que me ayude orando, y le pida al Espíritu Santo: Señor, ven sobre nosotros y revélanos tu palabra. Revélanos lo que significa apagar al Espíritu. Revélanos lo que significa, Señor, apagar al Espíritu, porque no queremos apagarte.
en nuestra vida. No queremos apagarte, Señor. No queremos salirnos de tu dirección. No queremos dejar de aprender de ti. No queremos contristarte. No queremos ahuyentarte. Y, Señor, realmente ha sido muchas veces una práctica en nosotros alejarte, Señor, a través de vidas que no se someten a ti, no te obedecen, de vidas que hacen lo contrario a tu voz. Y te pedimos hoy perdón por todo esto, y te pedimos que tú nos reveles lo precioso que eres tú, amado Espíritu Santo, lo hermoso que eres tú, Señor. Preséntate ante nosotros en este día, Señor. Tenemos conocimiento, pero queremos la esencia, Señor. Queremos la profundidad de este entendimiento de quién eres tú. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu obra? ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Qué es lo que quieres de nosotros? Señor, porque conocerte a ti es conocer las riquezas insondables de Dios. Tenerte a ti, Señor, es tener todo el poder, toda la autoridad. Seguir tu voz, Señor, y ser instruidos por ti es la vida, Señor, es la vida. Y queremos en esta mañana tu ayuda en este momento para que sea una palabra que se encarne en nosotros. Yo te pido que se encarne en mi propia vida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién es el Espíritu? ¿Quién es? El misterio de la Trinidad. Dios es Espíritu. Dios es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por lo general todos hemos escuchado la declaración de la Trinidad en este orden, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero no es más importante el Padre que el Espíritu, porque el Espíritu es el Padre. Son lo mismo, pero son tres personas y es un misterio. Es algo que yo nunca les voy a poder explicar, nunca. Y el Padre tal vez sí nos lo vaya a explicar cuando estemos en su gloria, pero no sé si lo podamos entender, porque es la divinidad de Dios, es su gloria, Dios en tres personas. Y el Padre se nos manifestó cuando se nos manifestó Jesucristo, porque Jesucristo manifestó al Padre, nos mostró al Padre. Amén. Pero yo quiero empezar a hablar de que el Espíritu Santo es lo profundo, la profundidad de Dios. Y quiero que me acompañe en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10, perdón. 1 Corintios 2, versículo 10. Voy a estar leyendo rápido, así es que si no me alcanza, solo quédese con la anotación. 2 Corintios 2:10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y puede usted leer que está hablando de la persona del Espíritu Santo. Dios nos las reveló. ¿Qué fue lo que nos reveló? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. O sea, cosas que la imaginación, la naturaleza humana no podían imaginar, nunca habían soñado, pensado. Cosas que el hombre nunca pensó, nunca imaginó, no esperaba. Esas cosas fue el Espíritu que nos lo reveló. Amén. Nos la reveló por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Qué escudriña el Espíritu? Todo. ¿Qué es escudriñar? Todo lo estudia, todo lo analiza, todo lo descubre, todo. El Espíritu Santo todo lo escudriña, amados. Todo. Aunque aún lo profundo de Dios. Amados, nosotros conocemos tal vez la superficie de Dios. Conocemos tal vez lo que está en la parte de encima. Pero el Espíritu Santo escudriña todo, aún lo que está en lo profundo de Dios. Porque ¿quién conocerá? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios.
Nosotros somos espíritu también, ¿verdad? Hay la dicotomía, la tricotomía y la enseñanza de esto. Yo entiendo la tricotomía, que es cuerpo, alma y espíritu. Yo creo que somos tricotomistas, o sea, creemos que somos un cuerpo, que somos un espíritu, tenemos un alma y nos movemos en un cuerpo, ¿verdad? Y todos nosotros vemos el cuerpo, ¿sí o no? Y alcanzamos a ver el alma a través de las acciones, ¿sí o no? Pero el espíritu es lo profundo de nosotros. Y aquí está explicando, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Yo no sé lo que hay en la profundidad de tu ser. Yo no sé lo que tú realmente piensas, por ejemplo, acerca de mí. Tú me puedes sonreír y ser amable, pero yo no sé si te caigo gordo o si me amas, o si te soy inclusive, como decíamos en el pasado. Me es inclusive, o sea, ni siquiera hay una definición. Me es inclusive. Tu propio espíritu sí lo sabe. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, o sea, lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Aquí nos está hablando que hay un espíritu y se llama el espíritu del mundo. La gente camina en esta tierra bajo el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ese fue el que recibimos, el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Para qué se nos dio el espíritu de Dios? Dígalo fuerte. ¿Para qué se nos dio el espíritu de Dios? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, y según 1 de Pedro nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, ¿verdad? Preciosas y grandísimas promesas. Versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, o sea, las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, y hay una versión antigua que mi papá tenía y me acuerdo muy bien, decía, porque el hombre animal, esa versión decía así, el hombre natural significa el hombre animal, o sea, el hombre no renacido, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Se acuerdan cuando Pablo un día estuvo ante Festo, ante Agripa y ante todos ellos? ¿Y qué le dijeron? Las muchas palabras te han vuelto loco, Pablo. ¿Por qué? Porque cuando Pablo les habló de la cruz y les estaba hablando de la resurrección, ellos decían, ¿cómo que hay resurrección? ¿Cómo que el Dios de la humanidad es aquel judío hijo del carpintero que fue crucificado? ¿Cómo? O sea, estás loco. No podían entender. Y aún uno de ellos dijo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco, o sea, no le alcanzó a Pablo, pero era porque el Espíritu en realidad ellos habían endurecido su corazón al Espíritu de Dios. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Ahora está diciendo el espiritual, porque hay quien dice, no, yo puedo juzgarlo a usted, hermano. No, el espiritual. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Las cosas de Dios, amados, son cosas locas para el mundo. Locas para el mundo. Usted tiene que pedir al Señor que cambie su forma de discernir, que usted pueda discernir espiritualmente.
Por ejemplo, voy a mencionar esto y espero que usted lo entienda. No es una locura dar el 10% de nuestros ingresos al Señor. Naturalmente no es una locura. Póngase a pensarlo. Si nos ponemos a pensarlo con la mente humana, es una locura. Y por eso la gente se burla de los cristianos, porque dicen, son tan tontos, les quitan el 10% y hasta lo hacen con gusto. ¿Sí o no? Qué tontos los cristianos son los fanáticos, son los locos. Claro, no tienen el Espíritu de Dios. Porque por el Espíritu podemos entender que cuando honramos a Dios con nuestros diezmos, Él abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunda. ¿No es algo medio loco estar como loquitos aquí aplaudiendo a la hora de la alabanza? O saltar en la alabanza, o postrarnos. ¿No es medio loco? ¿No estás eso es como que fuera de lo normal? O sea, esos locos que aplauden y chiflan y hasta gritan. ¿Para qué tanto brinco si el suelo está tan parejo? Pero no entienden que es por el Espíritu que adoramos a Dios y que nuestro cuerpo reacciona a la gloria de Dios y le honramos con nuestros aplausos, porque el Señor dice: aplaudid al Señor toda la tierra. Amén. Y muchas otras cosas. Por ejemplo, una locura. Y eso salió de las palabras de Jesús: el que quiera ser el primero tiene que ser el último y ser el siervo de todos. ¿No es una locura? Porque humanamente, para ser el primero, usted tiene que agandallar a todo mundo. Usted tiene que ponerse más listo, más abusado, ser más rápido, hasta si es necesario hacer alguna trampilla, pero usted no se va a quedar atrás. Usted va a salir adelante, usted va a pisar todas las cabezas que tenga que pisar para llegar arriba. Tú tienes que ser el primero. Y vemos esta mentalidad en los discípulos de Jesús. Los que han estado leyendo la lectura para leer la Biblia en un año, que trae el tiempo con Dios, hemos estado leyendo los evangelios, y es impresionante que esa mentalidad todavía estaba en los discípulos, y se le acercan los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, con su mamá, y le dicen: te quiero pedir algo. Y fíjense qué triste, porque Jesús les acaba de anunciar: voy a morir. Ok, qué bueno que me dices para pedirte algunas cositas. Cuando vengas en tu reino, mis hijos se pueden sentar a tu derecha y a tu izquierda. O sea, ni siquiera, ay, vas a morir, déjame orar por ti, déjame. No, o sea, ya te vas, entonces, antes de que te vayas, deja pedirte lo que vas a traer de Estados Unidos, ¿no? Que mis hijos se sienten a tu derecha y a tu izquierda. ¿Por qué? Porque en los reinos eran los generales, el virrey y el general, los que se sentaban a la derecha y a la izquierda. Entonces le estaba pidiendo los lugares más importantes del reino. Y Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo, de la copa que yo bebo? Sí podemos. Y no sabían que estaba hablando de la cruz, pobrecitos, ¿verdad? Y de hecho Jacobo fue muerto por Herodes. Lo mataron en los tiempos de la iglesia primitiva. Él bebió de la copa. Podéis beber del vaso que yo bebo y de la copa que yo bebo. Sí, bueno, lo van a hacer, pero el que se sienten a mi derecha y a mi izquierda no me toca a mí darlo, sino a mi Padre que está en los cielos. Y acaba esa conversación, y después vemos que sus discípulos empezaron a pelearse cuando supieron que habían hecho esto. Y no se pelearon porque estaban enojados por la carnalidad de ellos, sino porque se les habían adelantado. Y entonces Jesús empieza a decirles: saben que los reyes de la tierra ejercen dominio y potestad sobre las naciones, pero entre vosotros no será así. El que quiera ser el primero tiene que ser el último, el que quiera ser el más importante tiene que ser el servidor. Y es una locura, pero porque se discierne espiritualmente, es a través del Espíritu de Dios que llegamos a entender. Voy a decirles algo, voy a abrir mi corazón de nuevo, aunque es un riesgo. Estaba el otro día orando. De hecho, había pensado en decirles esta cosa, diciéndoles: conozco una persona que oró al Señor así, como Pablo dijo, ¿no? Conozco un hombre, no es pecado, conozco a esa persona, soy yo. Híjole, si lo quiero usar después van a entender que soy yo.
Y estaba orando, y de repente estaba orando por otra congregación. Y de repente estaba orando y, Señor, bendice a este pastor, bendice esta congregación. Y de repente salió del Espíritu Santo, me hizo orar así. Pero fue algo muy loco porque dije, Señor, bendícelo más que a nosotros. Y dije, no, ¿por qué? Dije, Señor, bendícelo más que a nosotros. Dije, sí, Señor, bendícelo más que a nosotros. Que no, pues, ¿cómo? Tal vez igual, pero más. Y de repente el Señor me mostró mi orgullo. Me sentí tan mal, porque el Señor me dijo, Fabián, si tú no puedes pedir mayor bendición para otro consiervo, es porque en ti hay todavía riña, competitividad, rivalidad. Y aún a los que más estimas, ni a los que más estimas tienes la capacidad de pedir más de lo que tú quieres para ti mismo. Qué grueso, ¿verdad? Y tal vez me estoy desviando de mi tema, pero si el Espíritu Santo nos está llevando a hablar de esto es porque el Señor lo quiere hacer, ¿no creen? Y tuve que empezar esa oración que era de oración intercesora por la ciudad, cambió de oración de intercesión por oración de arrepentimiento, porque el Señor me empezó a mostrar mi orgullo, mi altivez y mi egoísmo. Yo le empecé a decir al Espíritu Santo, perdóname, Señor, porque no puedo pedir mayor bendición que la que yo quiero para mí. Y empecé a pedirle perdón y después empecé a orar de nuevo, Señor, bendícele más. Y le empecé a decir al Señor, que ganen más almas que nosotros en este año, que lleguen a ser una congregación mayor en número que aún nosotros. Empecé así, con todo el dolor de mi corazón, porque me seguía doliendo. De veras estoy hablando bien honestamente, porque mi carne estaba siendo tratada y sigue siendo tratada, y yo voy a seguir en ese tono, voy a seguir orando porque es algo que Dios quiere cambiar en mí. Porque ¿sabe qué era lo que más me dolía? Que yo sé que el Señor sí oye esas oraciones y tal vez sí las vaya a responder, y al rato esa congregación sea más grande que la nuestra y más bendecida que la nuestra, y Dios va a decir, gracias por tu oración, Fabián, la contesté. ¿Serás capaz de pedirle al Señor más bendición para tus hermanos que para ti, económica? Señor, bendícelo más económicamente de lo que me bendices a mí. ¿Eres capaz? Si no eres capaz, hay orgullo en tu corazón. Ahora, lo precioso es que eso lo hace el Espíritu Santo, de quien estábamos hablando. Eso lo revela el Espíritu Santo y nos cambia el paradigma, nos saca del egocentrismo, nos saca de la búsqueda del yo, a buscar las cosas del Espíritu Santo, porque Dios hizo eso, Jesús lo hizo, Él es el máximo ejemplo, Él lo tenía todo. Y Él quiso darnos su herencia. Y Él dijo, me voy a hacer como ellos. Se humilló, se hizo menos que nosotros, hecho semejante a los hombres. Y hecho semejante, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se hizo un siervo. Él mismo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y Él fue a un lugar que tú y yo tal vez nunca iremos, a la cruz física, por amor a nosotros, y nos dio todo lo que Él tenía. Es el corazón de Dios, esa es la vida del Espíritu, y el Espíritu quiere que andemos como Jesús, que seamos así. Eso lo revela el Espíritu, es lo profundo de Dios. Nuestra mente natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no se pueden entender con la mente humana, sino se tienen que discernir espiritualmente. No busques la siguiente porción, ya la hemos leído, pero Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Está hablando del Mesías, de Jesús. Sobre Jesús iba a reposar el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es toda la esencia de Dios, el Espíritu de Dios. Es su temor, es su conocimiento, es su consejo, es su poder, es su inteligencia, es su sabiduría. Y ya lo desglosamos, lo que significa cada una de ellas en otra enseñanza. Amén. Si usted no se acuerda, compre el CD. El Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestra vida. Él viene a vivir cuando aceptamos, más bien cuando permitimos que Jesús nos acepte, porque a veces decimos, es que yo acepté a Cristo. No, más bien Él te aceptó a ti, mi amado. ¿Cómo que acepté al Señor?
¿cómo que yo lo acepté? Uy, qué favor le hice, ¿no? Le permití que esta bola de barro ahora es de él. Ay. El día que el Señor nos permitió entrar a su reino, Juan 20:22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si usted no tiene el Espíritu Santo dentro de su vida, usted no es de Dios. ¿Cuál es el testimonio de que usted tiene el Espíritu de Dios? ¿Que hable en lenguas? No. Es una manifestación del bautismo del Espíritu Santo. Que usted profetice, no, esa es una manifestación del bautismo del Espíritu Santo. Y ya hemos hablado del bautismo y tal vez volvamos a hablarlo después. Pero ¿cuál es una manifestación de que usted tiene el Espíritu Santo? Que usted clama: Abba, Padre. Que usted siente esa relación hijo-padre. Eso es lo que hace el Espíritu. Es lo primero que hace el Espíritu: hacerte sentir un clamor por tu Padre Celestial. La cosa más básica, amén. Si usted no siente ese deseo, ese clamor por el Padre, por la ayuda, por el amor, por el abrazo, por la presencia del Padre en su vida, usted no tiene el Espíritu de Dios, porque el Espíritu es el que nos hace clamar: Abba, Padre, papá, mi papá, papito, papito lindo, Padre del cielo, Abba, Padre, Padre, mi Padre, Padre, mi Padre. Esa es la evidencia. Ahora, cuando nosotros venimos a los pies del Calvario y en arrepentimiento le decimos al Señor: por favor, toma mi vida, ven a mi vida, Señor, me arrepiento de mis pecados, yo quiero ser tu hijo, perdóname porque soy lo peor, la escoria de este mundo, y tú me has regalado la salvación. Te pido que vengas a mi vida, acepto el sacrificio de la cruz, entra a mi corazón, lávame de mis pecados y ven a morar en mí. ¿Saben a quién me envía Dios? A su Espíritu Santo. Porque Jesús, dice la palabra, que está en los cielos, sentado a la diestra del Padre, esperando a que todos sus enemigos sean sujetos debajo de sus pies. Jesús está en el cielo. Pero no hemos dicho que Jesús viene a tu corazón, sí, en la persona del Espíritu Santo. ¿Me estoy dando a entender? Él viene porque el Espíritu Santo es Jesús, pero es el Espíritu Santo que viene a habitar entre nosotros. Viene a habitar en tu corazón. Ahora, no nos podemos quedar solamente con ese... no nos podemos quedar en la nueva conversión o en el nuevo nacimiento. Él quiere llenarnos de poder. Él quiere llenarnos de su plenitud, que eso es, la plenitud de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. Porque podemos ser salvos y podemos recibir al Espíritu Santo para salvación, pero Dios quiere darnos la plenitud de su Espíritu. Y esto es el bautismo del Espíritu o la unción del Espíritu, como sucedió en los días de Pentecostés. Vaya conmigo a Hechos 1:4, por favor. Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora lea conmigo el 2:4, capítulo 2, versículo 4. Dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ok? Conocemos la historia y vamos a leer más adelante lo que voy a decir. Voy a adelantar ahorita un poquito lo que
Lo vamos a leer más adelante. Pero Jesús les dijo: ustedes anduvieron conmigo, ¿verdad? He caminado con ustedes, pero me tengo que ir. Me tengo que ir. Pero no los voy a dejar solitos. Les voy a mandar a mi Espíritu. Y es mejor. Les conviene que yo me vaya, significa esto: es mejor. Es más conveniente. Es más conveniente que yo me vaya porque les voy a enviar al Espíritu. Ahora hagan algo, por favor. No se vayan de Jerusalén. No empiezan a trabajar, no empiecen la obra sin que hayan sido investidos de poder. Y se quedaron ahí esperando muchísimos días. Y cuando llegó la fiesta del Pentecostés, donde todo el pueblo de Israel estaba ahí en Jerusalén, sopló un viento, o se escuchó el sonido de un viento recio, que llenó la casa donde estaban ahí, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas. Y por causa de esa llenura, en esa noche o en ese día, se convirtieron 3,000 personas de un solo jalón. ¿Por qué? Porque habían recibido el poder. Lo mismo pasa en nuestra vida cristiana. No nos atrevamos a hacer nada para el Señor si no estamos llenos del Espíritu, porque entonces lo estarás haciendo en tu carne y tendrás problemas. ¿Se acuerdan de los hijos de Seba? Que se les agarró la idea de expulsar demonios como lo estaba haciendo Pablo, y quisieron usar sombrero ajeno y le dijeron al espíritu inmundo: te decimos que en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo, sal de él, espíritu inmundo. Y el demonio bien vivo. Yo creo que fue algo tan chistoso cuando el demonio los escuchó. Como que yo creo que era una legión, porque por lo que hicieron, lo que hizo ese hombre endemoniado era porque eran varios espíritus. Se quedaron riéndose, yo creo. Miren, ahí vienen a expulsarnos. Conozco a Jesús, a Pablo lo conozco bien, pero ustedes, ¿qué onda? Y los agarraron este hombre los agarró a los 7 hijos de Seba y los golpeó a los 7 y los envió desnudos. Llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿cómo llegamos a apagar? Porque la palabra es: no apaguéis el Espíritu. El Espíritu de Dios es todopoderoso. ¿Cómo que lo apagamos? No es que lo apaguemos, no es que lo eliminemos o lo destruyamos, no. Es una situación de nuestra vida. Lo apagamos en nosotros. Lo alejamos de nosotros, ¿me explico? Acabamos con su actividad en nosotros, con su acción en nosotros. No apaguéis al Espíritu. ¿Cómo llegamos a apagar el Espíritu Santo en nuestras vidas? Y vamos a ver Juan 16, que es lo que le estaba hablando. Juan 16, por favor. Vamos a leer del 17 al 15. Dice: pero yo os digo la verdad. Juan 16, 7 al 15. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, es mejor. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Cuál es el nombre que se le da también al Espíritu Santo? Consolador. Él nos consuela. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, se va a poner a chambear. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuáles son 3 de las cosas que podemos entender que es la operación del Espíritu Santo? ¿El convencimiento de qué? Pecado, justicia y juicio. Son 3 cosas que yo le pido que lo analice más en su casa. No vamos a tener mucho tiempo de analizarlo hoy, porque podríamos solamente predicar de este versículo, pero lo voy a mencionar. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Convence al mundo de pecado. Si el Espíritu Santo, hermanos, nadie puede nacer de nuevo
por una buena predicación. La predicación tiene que ir acompañada de la operación del Espíritu Santo, pero si no está el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no está convenciendo, no se puede convertir. Hay gente que se ha convertido por una buena predicación, pero no ha sido una conversión espiritual, ha sido una conversión mental. De un grupo de ideas a otro grupo de ideas. Y hay gente, escúcheme, hay gente que se convirtió mentalmente, sí que cree que Jesús es el Hijo de Dios, pero no en su corazón, sino mentalmente. Sí cree, por decirlo así, en el protestantismo, pero como una base o una fórmula de ideas y de patrones, unas reglas de vida buenas, positivas, principios, pero no ha habido la nueva conversión del Espíritu. Me explico, tiene que haber el convencimiento del Espíritu Santo. Zacarías 12:10 dice: y sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén derramaré espíritu de gracia y de oración, que en otra versión dice espíritu de gracia y súplicas, y mirarán a aquel a quien traspasaron, o sea Jesús, y lo llorarán como se llora por un hijo único. Se lamentarán amargamente. Y Mike nos enseñó que él creía firmemente que Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. Zacarías 12:10. No es bíblico, pero es una idea y es muy racional, o sea, encaja bien. Para que cuando ellos predicaran el Evangelio, cayera sobre ellos el convencimiento del Espíritu de Dios. Amén. Necesitamos ser convencidos por el Espíritu Santo de pecado. Dice: de justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Jesús cumplió toda justicia en la cruz. La justicia fue cumplida en su cuerpo, porque la paga del pecado es muerte. Él pagó por el pecado en la cruz. La justicia se cumplió. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Eso es algo que tenemos que entender. El Espíritu Santo nos tiene que convencer de que Satanás ya fue juzgado. Romanos 16:19 dice: sed excelentes vamos a buscar Romanos 16:19. Dice: porque vuestra obediencia, ¿lo tiene? Búsquelo rápido, sea turbo para buscar porciones. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien. Otra versión dice: sed excelentes para el bien. Amén. E ingenuos para el mal. Y otra versión dice: e inocentes para el mal. Sed excelentes para el bien e inocentes para el mal. Fíjese lo que dice el versículo 20: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. No dice que lo va a quitar, lo va a aplastar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Satanás va a ser aplastado. Va a quedar como, ¿cómo se llaman eso? O como oblea, ¿verdad? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, pero ¿sabe dónde? Bajo nuestros pies. Alguien diga amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Satanás ya fue juzgado. Ahora todavía no es aplastado, va a ser aplastado en breve bajo nuestros pies. Amén. Son tres cosas que el Espíritu Santo hace. Ahora versículo 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará y tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cómo apagamos al Espíritu Santo? Con el pecado. Con el pecado. ¿Por qué? Porque su obra es convencernos de pecado. Y si Él está tratando de convencernos de pecado, no significa que nos quiere hacer saber que somos pecadores, no, sino nos está diciendo: apártate del pecado, eso es pecado, aléjate. El pecado tiene consecuencias, déjalo, abandónalo. Y está el Espíritu Santo ahí convenciéndonos, pero hay un límite, porque llega un punto en el cual apagamos al Espíritu. ¿Cómo lo apagamos? Obstinándonos
en pecar. Una de las operaciones del Espíritu es convencer de pecado. Cuando nos obstinamos en pecar, Él es contristado. ¿Cuántos les ha pasado que de repente se les antoja un pecado y dicen, no lo voy a hacer, y se retiran de él, pero de repente, este pecado, y empiezas a jugar con la idea de ese pecado, y de repente cuando te acercas un poco más para activar ese pecado, empieza a latir tu corazón fuertemente. ¿Cuántos han sentido ese golpe en el corazón, ese latido fuerte? ¿Cuántos? Sean honestos, Chihuahua. Es el Espíritu Santo. No es que tu sistema cardíaco está loco. Es el Espíritu Santo que dice no, pero no te lo dice como alguien enojado, no te lo dice como un carrasco, como un verdugo. Te lo está diciendo como tu amigo, tu maestro. El Espíritu nos cela y dice, no lo hagas, no, y Él nos convence, no, Fabián, no hagas eso, tú sabes la consecuencia. No, y nosotros vamos y lo hacemos, y Él es contristado, y Él permanece todavía, porque Él es precioso, y Él permanece y nos empieza a convencer de arrepentimiento, porque hay un arrepentimiento de la carne que produce muerte y hay un arrepentimiento del Espíritu que produce vida. El arrepentimiento de la carne es lo que llamamos remordimiento, que fue lo que le pasó a Judas. Judas no tuvo un arrepentimiento del Espíritu, él tuvo un remordimiento o un arrepentimiento carnal. Él se sintió triste. ¿Se acuerdan cómo fue la cosa? Fue con los principales, estaban los que han estado ahí leyendo esto, Mateo, Marcos y Lucas. A la hora de entregarlo, Jesús lo anunció antes. Quiero que ustedes se metan en la psicosis de Judas después de que hizo lo que hizo. Judas estuvo 3 años y medio con Jesús, vio los milagros, escuchó las predicaciones, pero solamente lo tenía como maestro. Rabí le decía, o Raboni, maestro. Lo tenía como un buen maestro, y aún era de los más íntimos, porque la palabra lo dice, mi íntimo, compartíamos secretos, lo dice un salmo. Y le dio aún la tesorería. Él era el que cargaba el dinero, el que compraba las cosas, y todo era de suma confianza. Y se sentaba cerca de Jesús aún a comer. ¿Sabe por qué? Porque en el día de la cena dice que metió su pan, mojó su pan en el plato de Jesús. Estaba al lado de Jesús. No creo que haya tenido un brazote, ¿no?, atravesando toda la mesa. Y Judas estaba cerca de él, y Jesús les dice en esa noche, uno de ustedes me va a entregar. Y escuche la narración. Todos empezaron a preguntarse, ¿seré yo? ¿Sabes? Uno de los ¿cómo puedo decirlo? Una de las formas de saber que tú no has blasfemado contra el Espíritu, o que tú no eres esa persona, es cuando tú tienes miedo de ser esa persona. Porque quien no tiene miedo de ser esa persona. ¿Me expliqué? Creo que no, pero es otro asunto. Entonces todos dicen, acá seré yo, Señor, seré yo. Y Judas le dice, ¿soy yo? Le pregunta Judas a Jesús, y Jesús le responde, sí. ¿Te imaginas esa mirada de Jesús que te dice, tú eres? Y había mojado su pan en el plato con Jesús. Y en otro pasaje, porque cada evangelio cita una perspectiva. En otro pasaje le dice, lo que vas a hacer, hazlo ya. Y dice la palabra que en ese momento Satanás entró en el corazón de Judas. Satanás, cuando hay gente endemoniada de demonios, pero Satanás se endemonió de Satanás. Judas se endemonió de Satanás, perdón. Satanás se endemonió de Satanás. Sí, Satanás está bien endemoniado de Satanás mismo. Qué criticones. Sale y va a los principales sacerdotes y les dice, ¿cuánto me van a dar por entregárselo? 30 piezas de plata. Era mucho dinero. Y luego va al Getsemaní, lo empieza a buscar, porque no sé si Judas sabía dónde iban a orar, pero sabía el lugar que le gustaba a Jesús. Y va al Getsemaní con los
oficiales de los sacerdotes, se me olvidó ahorita el nombre de ellos, pero llegan un montón con palos a linchar a Jesús, y llega y le besa. Maestro, con un beso entregas a tu Señor. Se lo llevan a Jesús, y después que lo golpean, lo escupen, le empiezan a hacer todo lo que le hicieron a Jesús, a burlarse, a juzgarlo, lo encadenan para llevarlo delante de Pilato. Judas recapacita, pero humanamente, ¿qué he hecho? Y les dice: quiero devolverles el dinero, lo que yo entregué a un hombre justo. Y le dicen: haz con tu dinero lo que tú quieras, y se los avienta ahí. Y va y se ahorca. Fue un remordimiento según la carne, fue una tristeza, un arrepentimiento carnal de la mente, no del espíritu, no del espíritu. Efesios 4:22 dice, en cuanto a, no lo busque, solo escúchelo, 22 y 30 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y no contristéis, es lo que dice el versículo 30, es el contexto, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El contexto de esta frase, no contristéis al Espíritu Santo, ¿cuántos habían escuchado ya? No contristéis al Espíritu Santo. El contexto es: despójate del viejo hombre. ¿Ok? El contexto es: para de pecar, deja el pecado, porque no es posible que alguien que fue lavado con la sangre de Jesús se siga contaminando con el pecado. No se puede, porque contristas a aquel que vino a tomar tu vida. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. David lo entendió cuando en el Salmo 51, versículo 9, 10, 11 y 12, él dijo: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Acuérdense que los reyes, el Espíritu Santo venía a habitar sobre sus vidas, pero cuando ellos pecaban, el Espíritu Santo se apartaba de ellos. El caso es más claro, es Saúl. ¿Se acuerdan? Saúl es un caso de cómo el Espíritu Santo habitó en un hombre, él pecó y persistió en pecar, porque aún se le dio otra oportunidad de arrepentir, de hacer las cosas bien. ¿Se acuerdan? Samuel le dijo: haz esto, no lo hizo. Samuel le dice: lo has hecho locamente, y después le da otra oportunidad y persiste en pecar. Entonces el Espíritu Santo se aparta y demonios lo llenan. El cuadro está bien claro, ¿verdad? Y David lo entendía. David estuvo ahí cuando Saúl se endemoniaba, y por eso dice: perdona mis pecados, borra mis maldades, créanme un corazón limpio, un espíritu recto dentro de mí, no me eches delante de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque era todo lo que tenía David. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Ayer fue increíble que la última enseñanza ahí con Amistad de León fue acerca del pecado. A mí me sorprendió ese tema. Me sorprendió. Dije: ¿qué está hablando? ¿Por qué está hablando del pecado? Un aniversario de iglesia. Aniversario. Es el día para soltar los tamborines, el confeti. 7 años. Pecado. ¡Ay! Y este tema ya estaba hecho desde hace muchos días. Ya lo había preparado, ese tema, hace muchos días. Y había el Espíritu Santo hablado conmigo que lo que contrista al Espíritu Santo es el pecado. Apagar el Espíritu Santo es con el pecado. Y tal vez no significa que tú
Algunos piensan, no, es que ya voy a dejar de tomar, de fumar. No solo eso, la rebeldía es pecado. La obstinación es pecado. El hacer lo bueno, el saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Si sabes lo que tienes que hacer de parte de Dios y no lo haces, es pecado, ¿sabías? Y se nos habla ayer de pecado. Voy a cambiar un poquito el tema. Quiero que vaya conmigo a Romanos. Romanos 8. Cuando lo tengas, solamente voltéame a ver. Porque Romanos es muy pesado, no lo vamos a leer todo, pero quiero que me escuche lo que le voy a decir. ¿Cuántos han leído Romanos, todo el libro? ¿Cuántos lo han leído? Ok. Y los demás les invito a leerlo. Llega un punto en Romanos, de hecho Romanos es un libro medio pesado, y hay que estudiarlo debajo de la unción del Espíritu Santo, pero si hay algo que no lo entiendes, necesitas ir a tus autoridades espirituales para que te ayuden en un primer momento a entender Romanos. Pero Romanos 7 es un tema bien crucial, muy difícil de entender, o a veces nos quedamos con una idea equivocada. ¿Qué es lo que habla Romanos 7? Dice, Romanos 7 explica una cosa: mi cuerpo quiere hacer el pecado. Mi cuerpo está condenado al pecado. Es lo que explica Romanos 7. Y Romanos 7 entra en una explicación, pongan toda su atención en esto que le voy a decir, le va a ayudar mucho. Y dice, los que ya somos de Cristo, con nuestro espíritu queremos servir a Dios, ¿sí o no? O sea, nuestra mente espiritual dice, no, yo quiero ser santo. Pero encuentro una ley en mis miembros, en los miembros de mi cuerpo, que mi cuerpo quiere hacer el pecado. Y entonces con mi mente sirvo al Señor. O dice el hombre interior, versículo 22 del 7, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y versículo 24 es un versículo muy fuerte. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, la carne, soy un miserable, desventurado. Estoy sentenciado porque mi cuerpo siempre va a querer pecar. Aunque en mi hombre interior, o sea, en mi espíritu, yo quiero ser santo. ¿Alguien está entendiendo esto? ¿Y alguien se identifica con esto? Versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y hay quien se queda en este versículo y dice, hermanos, es que espiritualmente yo sí quiero servir al Señor, pero pues la ley de mi carne, voy a seguir pecando, hermano, pero en el espíritu no, Lo leemos de nuevo para que usted entienda eso, fíjese. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. O sea, con la mente no fumo y no tomo, hermano, pero con la carne sí. Lo dice Romanos 7:25. Mas con la carne a la ley del pecado. Pero mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, quédese ahí poquito porque, escúcheme, esto es serio. Esto es bien loco. Mucha gente solo lee hasta esa coma. Ahora bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermano, yo acepté a Cristo Jesús, yo hice la oración, no hay condenación. Y a bailar y a... Disculpen, nunca he bailado, entonces no sé cómo es. Yo nada más sé lo que es danzar. No te enojes, Paco. Pero dice y continúa, los que no andan conforme a la carne. Conforme, la palabra conforme, escuche la palabra, conforme significa con la forma. Los que no andan en la forma de la carne,
sino conforme al Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu? Convence de pecado, justicia y juicio. Nos guía a toda la verdad. Nos habla las cosas de la profundidad de Dios. Dice, porque la ley del Espíritu de vida, hay una ley y es la ley del Espíritu, amados. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿Qué es librado? Sacado de la esclavitud, quitó el yugo, quitó las cadenas, el cepo, las amarras que yo tenía a la ley del pecado y de la muerte. O sea, mi carne sí está esclavizada a la ley del pecado, sí, pero si yo me someto a la ley del Espíritu, yo no soy condenado, no hay condenación para mí. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, los 10 mandamientos, las leyes y ordenanzas de Deuteronomio, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y sigue explicando. Bueno, vamos a leer todavía el 4, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? No andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Otra ley, otro sistema de leyes y de ordenanzas. No, andamos conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y el siguiente versículo también es precioso, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Y sigue los versículos diciendo cosas preciosas. Amén. Y habla de que el Espíritu Santo debe de morar en nosotros. ¿Alguien me presta una hoja de su cuaderno? Una hoja. Rápido. Nada más dice que todos rompieran hojas, ¿verdad? Gracias. No, solo la hoja. Quítale todas las cositas. Hay una ley física. ¿Cuántos conocen la ley de la gravedad? Pocos. La ley de la gravedad es la siguiente, y esa yo la descubrí. Si tú llegas a las 3 de la mañana sin explicación a tu casa, la cosa se va a poner grave. Ya con eso, Arturo. La ley de la gravedad, sí, y no sé cómo está la fórmula y todo, pero toda materia, todo cuerpo es atraído hacia la tierra, ¿verdad? Todo cae. La ley de la gravedad. Pero alguien conoció la ley de la aerodinámica. Por la ley de la gravedad, ya necesito mi microfoncito de aquí para hacer avioncito. La ley de la aerodinámica dice que los cuerpos, al adquirir una aceleración, una velocidad, salen de la ley de la gravedad, abandonan esa ley y entran en la ley de la aerodinámica. No sé si va a volar. Hace mucho que no hace avioncitos. No va a volar. A ver, Mauricio, gracias. Yo sí estudiaba cuando estaba en la escuela, no me la pasaba así. Él tenía beca en avioncitos. Esta hoja, como ustedes la vieron, este todavía está en la ley de la gravedad. Todavía no anda conforme al Espíritu, ¿eh? Pero este avión, este papel salió de la forma que tenía. Amén, ¿lo están entendiendo? Salió de la forma que
que le amarraba, que le ataba a la ley de la gravedad. Y por alguien, vamos a imaginar que Mauricio tomó el papel del Espíritu de Dios, lo hizo a la forma de Jesucristo y lo llevó a la ley de la aerodinámica y le picó ahí a la hermana y le quebró un lente ahí, perdón. Muchos de nosotros, aún siendo cristianos, nos sentimos, amados, nos sentimos a veces bajo la ley del pecado. Y estamos tan atados a ciertos pecados y realmente queremos, nos encontramos todavía en Romanos 7, ¿me explico? Nos encontramos como que ahí atorados con el pecado y si amamos al Señor, realmente recibimos la nueva conversión. Jesucristo vino a habitar en nuestro corazón, pero nos damos cuenta que hemos vivido contristando al Espíritu Santo y apagándolo. Y nos da tristeza. A veces yo sé, soy pastor de personas que ya ni quieren venir a la congregación porque en lugar de sentir gozo se sienten condenados. Y más cuando tenemos predicadores que predican tan duro a veces, ¿no? Sienten mayor condenación. Y viene una tristeza, pero de repente esa tristeza no es la tristeza del espíritu, sino una tristeza carnal, y se empiezan a alejar del Señor cada vez más. Y empiezan, cada vez que se alejan más del Señor, yo te recomiendo algo: cuando tú estés batallando con el pecado, lo menos que debes de hacer es dejar de venir, porque es, como dijo alguien, es peor, es más peor. Y empiezas a alejarte más, empiezas a secarte más, a enfriarte más. Cada vez la gravedad te empieza a traer más hacia el suelo. Y empiezas a abandonar conceptos, empiezas a abandonar principios, empiezas a abandonar experiencias que tuviste con el Señor. El gozo del Señor se va de tu vida y el Espíritu Santo cada vez se apaga más, se aleja más de ti. Muchas personas sienten esto porque no están entendiendo que necesitan andar en el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Y de repente, cuando te acercas al Espíritu Santo y empiezas a ser guiado por Él, Él te empieza a dar las formas, el entendimiento de cómo abandonar, cómo ser libre de esos pecados. No en tus fuerzas, sino en sus fuerzas. Él te empieza a meter en otra velocidad, en otra dimensión, y te lleva a una vida de victoria en Cristo Jesús. Y dejas esa ley del pecado y de la muerte para entrar en la ley del Espíritu. Y por eso dice la palabra que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Tenemos que ocuparnos del Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Lo que dice Tesalonicenses es: ocúpate del Espíritu. Trabaja en las cosas del Espíritu, porque el Espíritu es lo profundo de Dios, es lo tierno de Dios, porque Él se contrista. Es la sabiduría de Dios, es la verdad de Dios, es el que te saca de la ley del pecado, te lleva a la ley de la vida en Cristo Jesús. Y debemos avivarlo constantemente en nuestra vida. El Espíritu de Dios, si se puede apagar, también se puede avivar. Amén. Cuando tú tienes una hoguera, una fogata ahí, cuando tú dejas de ponerle la leña, dejas de aventarle aire, se empieza naturalmente a apagar. Y para avivarlo tú tienes que ponerle más leña y soplarle más. Efesios 5:18, no lo busques, lo conocemos, dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y la palabra griega es una palabra, no es pasiva, es activa, constantemente. O sea, llénate del Espíritu todos los días. Ocúpate del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse de la vida, del Espíritu, es vida y es paz. ¿Cuántos quieren vida? ¿Cuántos quieren paz? Ocúpate del Espíritu. ¿Cómo nos ocupamos del Espíritu? Hablando entre vosotros con salmos. Pero para poder hablar con salmos tienes que hablarle a alguien, o sea, habla de comunión. Tienes que ir con otros a hablar de los salmos, o sea, tienes que tener comunión con el cuerpo de Cristo para hablar de salmos.
con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En 2 Timoteo capítulo 1 versículos 6 y 7 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aviva el fuego del don. ¿Cuál es el don más grande que Dios nos ha dado? El Espíritu. El Espíritu Santo es nuestro don más grande, porque don significa regalo. Aviva el fuego. Estaba leyendo en estos días en Romanos, creo que fue, dice: no proveáis para la carne. No proveas para la carne. No proveas para la carne, amados. Perdón. Nos encontramos en un tiempo que nuestra mente está absorta con las cosas del mundo. Hemos sido descuidados, iglesia amada, escuchemos esto. Hemos sido descuidados y el mundo nos ha chupado nuestra atención. Yo no estoy pidiéndoles, y no me tome usted esto que voy a decir a continuación como una idea de que yo los quiero a todos que se compren mantas blancas, sandalias, y andemos con panderos por toda la ciudad sin trabajar, y que vendamos nuestros carros y compremos caballos y burros con carretas, nos vayamos a una granja y ya no veamos tele, ni escuchemos radio, ni tengamos internet. Yo no estoy hablando de eso. Después en otro tema que viene a continuación que dice 1 Tesalonicenses 5: absteneos de toda especie de mal. Lo vamos a estudiar después, pero yo no le estoy pidiendo que nos vayamos a un cerro ahí a adorar al Señor y ya. Tendríamos que construir una abadía, ¿no? Como lo hicieron en el pasado. En el pasado se hizo eso, la gente, como no quería ya pecar, se metió en las abadías, pero el problema es que se dieron cuenta que el pecado estaba dentro de ellos y se lo llevaron a la abadía. ¿Verdad? Lo que les estoy pidiendo, el Espíritu Santo, no yo, es que no proveamos para la carne y que sí nos ocupemos del Espíritu, que es vida y paz. ¿Cuánto tiempo le dedicas al internet? Yo le decía a una persona, y no voy a voltear a verla porque está atrás de mí. Le decía: por cada vez que entras a Facebook, haz una oración y en 3 meses vas a ser pastor de una congregación. Y grande, de 5,000, así. Amo a esa persona. Pero Facebook, sobre todo a los jóvenes y aún algunos adultos jóvenes, los tiene tan absortos. Su mente está ahí. ¿Sabías que Google y Facebook son grandes patrocinadores del homosexualismo y del lesbianismo mundialmente? Hicieron una campaña para quejarse delante del gobierno ruso en estas Olimpiadas de Sochi, porque el gobierno ruso es contra deportistas gays. Y están en campaña en contra de esto y a favor de los derechos gays. Esos portales que son mundiales ya, no hay nadie que no. De hecho ya la gente no usa emails, usa Facebook, ¿verdad? Estoy predicando para que dejemos Facebook. Si el Señor te llama a hacerlo, amén. Estoy hablando de la gente que no tiene control o que no puede controlar, y está llegando el momento en el que no se va a poder controlar, literalmente. Pero lo que estoy hablando es de no proveer para la carne. Si tú le das rienda suelta a la carne, te vas a alejar del Espíritu, lo vas a apagar. Y hay algunas hermanas que van a decir: gloria a Dios, yo ni internet, ni sé moverle a esa máquina del demonio.
Gloria al Señor. Hermano, yo soy tan santa que el día que salió aquella cosita pensé que era para poner vasos. Y no era el del CD. Puso el vaso donde va el CD, ¿no? Yo no sé nada de las computadoras. Me he encontrado con cristianos que ven La Rosa de Guadalupe. Serio, cristianos. La Rosa de Guadalupe. Y hasta quieren sentir el vientecito ahí. Y los que se ríen, ¿por qué se ríen? ¿Cómo supieron del vientecito? Porque yo lo dije. Ay, qué bonito. Ay, qué lindo, qué chulo. Jóvenes que no pueden dejar de ver el programa de ese Facundo ahí, con sus edecanes, sin nada de ropa casi, sus novelas. Yo he hablado tantas veces de que cómo es que es posible que un cristiano vea novelas, o sea, y la gente sigue viéndolas. Y digo, pues bueno, véanlas, nada más que van a tener una consecuencia. Su corazón se está endureciendo. Y lo que estoy hablando no es legalismo. Se necesita nada más tener un poco de sensatez para entender que no es correcto a un cristiano estar perdiendo el tiempo en novelas. Un poco de sensatez. No es legalismo. He dicho, yo no voy a ir a su casa para ver si usted se la pasa viendo tele. Yo no voy a ir. Es su decisión. Usted ya está grandecito, ya está casado, ya hasta tiene bigote, y si no tiene bigote por lo menos tiene bozo. ¿Verdad? Ya está mayorcito. Como un día un congregante fue a la casa del pastor, un pastor de esas iglesias que condenan la televisión al punto de decir que es de Satanás. Y yo les he dicho, yo tengo televisión. No estoy hablando de no tener televisión, estoy hablando de, y si Dios te llama a no tener televisión, pues ahí será otra cosa, pero estoy hablando de no usarla para las cosas de la carne. Y fue a la casa del pastor y pues no tenía televisión el pastor, pero un día por alguna razón entró a su cuarto y abrió su closet y estaba la televisión dentro del closet escondida. El propio pastor escondía su televisión dentro del closet, para la noche abría el closet y veía sus programas. Yo por eso no la tengo dentro del closet, la tengo en la sala. Pero hemos buscado realmente no perder nuestro tiempo. El otro día, llegando de la oración, le prendí a un programa y el programa está chistoso. Me dice, Fabián, ya van como 3 días que estás viendo ese programa después de la oración, y creo, mi esposa linda y maravillosa que Dios me dio, me dijo, y creo que estás perdiendo toda la bendición de la oración por ver ese programa tan tonto. Dije, Tere, no, ya apagué. ¿Para qué me peleo? Si en ese momento sí tuvo la razón. Es de las pocas veces que le estoy hablando que está tratando con mi orgullo. Entonces, ¿cómo avivamos al Espíritu? Hablando salmos, himnos, cánticos espirituales, alabando al Señor, teniendo gozo en nuestro corazón. Y Judas, versículo 20, no lo busque, dice: ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Debemos estar orando en el Espíritu. En otra versión dice guiados por el Espíritu. Yo creo que guiados por el Espíritu es una buena traducción, pero yo también creo que orando en el Espíritu significa hablando en otras lenguas, también lo creo. Necesitamos estar invirtiendo en las cosas del Espíritu. Ore. El otro día yo me encontraba en la carnicería. Mi esposa me manda a la carnicería siempre. Y ahí estaba en la carnicería y de repente empezaron a llegar pensamientos sucios. Y estaba batallando para alejar esos pensamientos. No lo estaba consiguiendo hacer, o sea, seguían ahí.
Y empecé a orar en lenguas. Me recordó el Señor de Judas 20. Empecé a orar en lenguas. ¡Pum! Se acabó. Se acabó así. Orar en el Espíritu. Porque oramos misterios. Y porque el Señor atiende esa oración. Porque es del Espíritu. Y hay un clamor. Y el Espíritu Santo atiende. Ore en el Espíritu. Lea la palabra todos los días. Ha sido tan edificante estar leyendo el tiempo con Dios, que es una ayuda para los que no somos tan disciplinados. Porque hay quien dice, no, yo no necesito el tiempo con Dios, yo sí leo la Biblia diariamente. Amén. Pero para los que no son disciplinados en la palabra, es una bendición ese librito que estamos aquí repartiendo cada mes. Y en el tiempo con Dios, aparte de la lectura que hay ahí, hay una lectura ordenada de 4 capítulos diarios. Y los que estamos leyendo el tiempo con Dios, al día de hoy se acabó el libro de Génesis junto con otros 7 libros. O sea que en 2 meses ya se leyeron 8 libros de la Biblia y sin darnos cuenta. Y en un año tú habrás leído toda la Biblia. Y ha sido tan edificante estar leyendo así la Biblia. Yo siempre he leído la Biblia, pero la estamos leyendo de forma ordenada y ha sido una bendición. Confieso que he estado leyendo la Biblia ordenadamente a partir de noviembre. Yo he leído varias veces la Biblia, pero así, en esa velocidad y con esa disciplina, solo a partir de noviembre ha sido una bendición. Una increíble bendición. Les recomiendo, empiece a leer todos los días la Biblia. Hay sistemas de lectura bíblica para un año, lo encuentra en internet, metas a internet, cómo leer la Biblia en un año, y ahí va a encontrar calendarios, bájelo. Lea la Biblia al año. Deje de ver tanta televisión, no provea para su carne. Deje de andar tanto tiempo en la casa de la vecina. ¿Algún testimonio? Deje de andar tanto tiempo en la casa del vecino sin hacer nada. El ocio es el taller de Satanás. Póngase a hacer buenas obras. Dice la palabra acerca de Ana, que era una mujer que cuando se casó, a los 7 años de haberse casado, enviudó y tenía 84 años, creo que de viuda, ¿verdad? Dice, desde aquella época estaba todos los días en el templo con oraciones y ruegos y ayunos. 84 años orando, ayunando y sirviendo en el templo. Era una viuda, o sea, una viuda no tiene mucho que hacer. Después de cierto tiempo que los hijos crecen, se la pasó sirviendo al Señor. Y Pablo exhorta y dice a Timoteo, las viudas, si están de ociosas, ponlas a trabajar. No ayudes a las viudas menores de 60 años, porque luego son flojas, andan en las casas chismeando, es lo que está diciendo Pablo. Así dice Pablo. Andan de chismosas y luego son tentadas y se vuelven a casar. Ahí está, ¿para qué tanta ayuda? No ande, tal vez tú no eres viuda, pero pareciera, porque no andas con tu marido nunca, ¿va? Ponte a buscar las cosas del Señor. Amén, amén. Yo estoy insistiendo, pero yo espero que les caiga el 20. Yo creo que algunos dicen, ya le entendí, hermano, vamos a andar el Espíritu. Ore ya para que nos vayamos. Ay, ya, y es hora y 15 de predicación, yo sé. Pero se va a ocupar del Espíritu en esta semana, en este mes, en este año. Todavía estamos empezando el año, estamos a mediados de febrero. ¿Se va a ocupar del Espíritu en este año, hermano? ¿O se va a ocupar de la carne? El año pasado, creo que fue el año pasado, yo tuve una semana así de oración y todo, pero me dio tristeza que de repente llegó la película fulana a los cinemas de León, y yo estaba esperando esa película desde hace un año, la del Hobbit. ¿Sí? ¿No vieron esta? La 2. Tenía ganas. Yo tengo hasta El Señor de los Anillos, las 3 películas. Y me gusta esa película. Y yo estaba ansioso por verla, y de repente me senté en el cine, compré los boletitos de la mitad de las filas, así en el mero centro de la pantalla, ahí, con mis palomitas, mi refresco, mi gente a mi lado, y cállense, nadie vaya a hablar. Yo estoy aquí en la presencia del Hobbit. Estaba todo emocionado, y luego los cortos, sacaron los cortos de la película de Robocop, que también fue una película que me gustó hace 20 años, que está saliendo nuevamente, ya está. A ver cuándo me llevas, hermano. Y estaba yo ahí, de veras, de repente el Espíritu Santo me empezó a decir,
¿Te das cuenta qué emocionado estás? La expectativa que hay, la expectación que tienes. Te vas a divertir. Toda tu semana estabas esperando eso por una película. ¿Cuándo has estado así por ir a la oración? Hijo, aventé las palomitas. Sí me supo, pero, sí, la vi. Está buena la película. Pero qué sabio ha sido Satanás. ¿Sabías que Estados Unidos, si San Francisco se independizara, Estados Unidos caería en la total ruina, porque los mayores ingresos son por San Francisco, donde está Hollywood? Porque la mayor industria mundial es la de las películas y la de los espectáculos. Es lo que más vende. Y la pornografía, que su sede es San Francisco. ¿Sabes que San Francisco es la capital gay mundial? ¿Sabes cuántos millones le meten a una película para producirla? Llegan a ser $300 millones para producir una película. Y recaudan eso, el doble, en la primer función. ¿Sabes por qué? Satanás sabe cómo capturar nuestra atención y que encontremos placer en ello. Pero qué precioso será, amados, cuando un día lleguemos a la oración, escúcheme, con un anhelo, una expectación, un deseo de su presencia, a la reunión, con un deseo de encontrarnos con Dios, y de repente, así como con Ezequiel, nos sobrevenga un éxtasis. ¿Cuántos saben que Dios quiere que tengamos éxtasis? Y de repente, como dice Ezequiel, el Espíritu me agarró de las greñas y me llevó a Jerusalén. ¿Han leído ese pasaje? Del cautiverio en Babilonia, el Espíritu Santo lo lleva en éxtasis a Jerusalén y le muestra una película. Pero tiene unos encuentros con la gloria de Dios que estaba sobre el umbral de la casa, y empieza a ver el pecado de Israel. Qué precioso sería si de repente empezáramos a entender que hay mucho más de Dios, más impresionante que cualquier película que Hollywood pueda producir, que el Espíritu Santo nos puede llevar en un éxtasis a su presencia, visiones de Dios, éxtasis de Dios, encuentros con la presencia de Dios, donde nuestra vida sea transformada y el brillo de este mundo no va a tener más lustre delante de nuestros ojos, porque habremos experimentado su gloria. Yo siempre repito este versículo, dice Juan: lo que vieron nuestros ojos y palparon nuestras manos tocante al verbo de gloria. Juan, Pedro, todos aquellos que llegaron a dar sus vidas por el Evangelio, ¿saben por qué lo hicieron? Porque habían visto al verbo, estuvieron ahí, y ya nada en el mundo les apetecía. Y es que es imposible que algo te apetezca de este mundo cuando tú te encuentras con la presencia de Dios. Ya no hay nada que te apetezca. Llega un momento en el cual todo es molesto, aburrido. Como llegan a decir algunas personas: yo ya quiero que Jesús venga. Ya no aguanto, ¿para qué seguir aquí vivos? Y Pablo lo decía: hermanos, yo ya me quiero ir de esta carne. Si me muero ya estoy con el Señor, pero me quedo por ustedes. Y muchos jóvenes dicen: no, eso del evangelio, eso de orar, eso de ayunar, eso de leer la Biblia, es para los viejos, para los aburridos, los que ya le dieron vuelo a la hilacha. Y ya, pues como tú ya viviste, ¿verdad, papá? Pues tú ya le disfrutaste, y ahorita si quieres que yo también me meta con Dios, espérate que me case. No, generación de nazareos, profetas y nazareos. Dios quiere levantar jóvenes con una nueva revelación de la gloria de Dios. El joven Samuel era un niño cuando escuchó la voz de Dios. Escuchó la voz de Dios y recibió palabra profética para toda una nación. Jóvenes,
niños siendo llevados en éxtasis a la presencia de Dios. ¿Has escuchado a un niño bien metido con Dios orar? Es impresionante. Y luego las generaciones de niños que hoy tenemos. El otro día saludé a un niño aquí de la iglesia, le dije: ¿cómo estás? Bien, ¿y usted cómo está? Y yo, chis. Yo pues con dificultades, hermano. Fue el niño de Joana y de Mauricio. ¿Cómo está? Bien, pastor. ¿Y usted cómo está? Pensándolo bien, no ando bien. Y Jesús estaba ahí en el templo, escuchando a los doctores de la ley, les hacía preguntas y todos se sorprendían de las preguntas. Tus hijos, invierte en tus hijos, en el reino de Dios, mételos al reino de Dios. No les regales celulares con internet, no los metas, o sea, no seas flojo y que él haga lo que quiera, no, que se meta a las cosas de Dios. Desde ahorita ellos están abiertos a Dios, desde ahorita. Los niños, los adolescentes y nosotros como viejos tenemos que ser ejemplo. ¿Cómo vas a creer que tu hijo lea la Biblia si nunca te ven a ti leyendo? ¿Cómo quieres que vengan a la oración si tú nunca vienes? Caramba, Chihuahua. La iglesia primitiva todos los días en el templo y por las casas no cesaban de orar, de dar gracias a Dios. Todos los días. El otro día mi hija me dice: oye papá, ¿quién sabe qué? Le dije: todos los días en el templo y por las casas. ¿Cómo la ves? Todos los días en el templo y por las casas. Así dice la Biblia. Es que yo no quiero entrar en activismo. Está bien, el activismo es cuando tú dejas de desear hacer aquello y lo tienes que hacer por imposición. Eso es activismo. Ahora, yo no les pido que estén todos los días en la iglesia, pero sí les pido que ustedes estén todos los días conectados al Espíritu Santo de Dios y que no lo apaguen. Pónganse de pie, no lo apaguen. No apaguemos al Espíritu de Dios. No lo apaguemos. Ha habido momentos en que yo voy a ver un programa y el Espíritu Santo me dice: no, me vas a apagar con eso que vas a ver. Hay tiempos en los cuales el Señor me dice: no estás haciendo nada, ponte a leer la Biblia, ponte a orar, ponte a cantar, estoy por darte una canción. Si no te metes a tocar tu instrumento, no te voy a dar esa canción, te vas a perder de un momento de inspiración. Y el Espíritu Santo me lo ha dicho. Y yo creo que ustedes, ¿cuántos pueden levantar la mano? Muchas veces el Espíritu Santo les ha dicho: haz esto y no hagas aquello. ¿Cuántos pueden decir que el Espíritu Santo les ha dado impulsos en su corazón? Es momento de orar, es momento de estudiar la palabra, es momento de no leer. Tienes que apagar eso. Tienes que salir de esa casa, no vayas al centro, no es el tiempo para salir a pasear, es el tiempo para buscarme a mí. O el Espíritu Santo nos ha estado diciendo: en esta semana tú has estado bien distraído de mi presencia, búscame, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, versículo 3. Cosas grandes y ocultas. Oh Dios, te pedimos perdón si hemos apagado tu Espíritu Santo. En esta tarde te pedimos perdón, Señor, si hemos sido omisos de tu presencia. Tú dijiste a través de Jesús que nos convenía que Jesús fuera levantado al cielo, porque enviaría al Consolador, el cual nos guiaría a toda la verdad y nos hablaría y nos daría las cosas, tus cosas, las cosas de Jesús, porque tus cosas, Jesús, son las cosas del Padre. Tú nos enseñarías toda la verdad. Señor, queremos salir de la ley del pecado y de la carne, de la ley de muerte, Señor. Y Señor, entrar en la ley del Espíritu, que es vida y paz. Señor, queremos dejar la ley de la gravedad y entrar en la ley de la aerodinámica. Queremos llegar a las alturas en Cristo Jesús. Queremos salir de esas leyes naturales, Padre, y subir a las leyes espirituales por tu Espíritu. Y Señor, remontar el vuelo como el águila, Señor, en el Espíritu Santo. Señor, el ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Señor, yo pido que me des una congregación de gente que se ocupa de las cosas del Espíritu. Yo te pido que nos hagas una iglesia que se ocupa de las cosas del Espíritu. No queremos hacernos ermitaños, no estamos buscando ser fanáticos, queremos ser enamorados y apasionados de tu presencia.
Señor, que lo que rija nuestra vida sea un amor, una pasión, un deseo de tu presencia, de tu compañía. Y todo lo que hagamos en esta tierra, Señor, porque tú mismo oraste, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No estamos queriendo, Señor, omitirnos del mundo, queremos ser guardados del mal. Te pedimos perdón si te hemos apagado. Te pedimos perdón si no hemos buscado el bautismo de tu Espíritu, la llenura de tu Espíritu. Queremos avivar el fuego del don que nos ha sido dado. Queremos, Señor, embriagarnos del Espíritu Santo. Sed constantemente llenos de tu Espíritu. Señor, yo te pido que empieces a embriagarnos a partir de este momento, una nueva embriaguez de tu Espíritu Santo. Queremos encontrar deleite en las cosas espirituales, Señor. Queremos encontrar deleite en hablar contigo, en adorarte, en estudiar, Señor, lo que tú nos has dejado en tu palabra, en la comunión con los hermanos. Qué deleite es habitar los hermanos juntos en armonía, Señor. Qué deleite es congregarnos. Qué deleite es ir a las reuniones de hogar, Señor, y compartir la palabra. Qué deleite, Señor, es estar en unidad con tu pueblo. Danos ese deleite, porque eso es ocuparnos del Espíritu, Señor. Vivifícanos por tu Espíritu Santo. Vivifícanos por tu Espíritu Santo. Yo te lo ruego, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar.